Nunca pensé que iba a contar esta historia en voz alta. Durante muchos años preferí guardarla, fingir que no había pasado, pero lo que viví esa noche me marcó para siempre. Esto ocurrió cuando yo tenía 12 años. Y no es un cuento. Esto pasó de verdad. Mi papá trabajaba con un camión viejo, de esos grandes, pesados, que se la pasaban cubiertos de polvo blanco por el cemento. Todos los días cargaba bultos de cemento y los llevaba a distintos pueblos cercanos. Era un hombre fuerte, grande, de manos duras, pero también muy bondadoso. A mí me encantaba acompañarlo, aunque a esa edad no podía cargar mucho peso. Yo hacía lo que podía. Alcanzaba cosas, acomodaba bultos pequeños, barría el camión. Me sentía orgulloso de ayudarlo. Era nuestro tiempo juntos. Ese día salimos al mediodía rumbo a un pueblo vecino. El camión iba lleno, demasiado lleno, y entre el calor, el peso y mi torpeza de niño, el trabajo se nos fue alargando más de la cuenta. Cuando terminamos de descargar, el cielo ya estaba oscuro. Miré el reloj del camión. Eran casi las 8 de la noche. Recuerdo que en ese momento solo pensaba en una cosa: llegar a la casa. Sabía que mi mamá nos estaba esperando con la comida caliente. Ese pensamiento me daba una sensación de tranquilidad, una sensación de hogar, de seguridad. Arrancamos de regreso por la carretera. Era una vía solitaria, rodeada de monte, sin luces. Solo el sonido del motor y las piedras bajo las llantas. Y entonces, la vimos. Una mujer anciana apareció de repente al borde de la carretera. Fue como si hubiera salido de la nada. Levantó la mano, pidiendo un aventón. Mi papá frenó. La mujer se acercó nerviosa, temblorosa. Tenía la voz agitada, como si hubiera corrido mucho. Nos dijo que por favor la lleváramos, que nos daba todo lo que tenía. Sacó unas monedas. No era casi nada. Mi papá ni siquiera lo pensó. Era así. Siempre ayudaba. Pero hubo algo que me incomodó desde el principio. La anciana nos pidió que no la lleváramos en la cabina, sino en la parte de atrás del camión. Mi papá se rió un poco, sorprendido. Le dijo que no había problema en ayudarla, pero que por qué tanto nervio. Entonces ella bajó la voz y dijo que su hija estaba muy enferma. Miró hacia los arbustos y llamó. De entre la maleza salió un joven altísimo, flaco, demasiado alto. Debía medir casi 2 metros. En sus ojos no vi maldad. Vi miedo, un miedo profundo. En brazos cargaba a una niña, de más o menos mi edad. Estaba dormida. No se movía. Cuando el muchacho se subió al camión, este se hundió un poco por el peso. Recuerdo perfectamente ese sonido, como si algo no encajara. La anciana insistió en que nos apuráramos, que por favor no perdiéramos tiempo. Mi papá arrancó. Avanzamos unos minutos en silencio, hasta que la mujer empezó a gritar desde atrás que acelerara más. Yo me asomé un poco y le pregunté qué pasaba. ¿Por qué tanta prisa? Ella se acercó a la ventanilla y con una voz temblorosa me dijo algo que aún hoy me eriza la piel. Dígale a su papá que se apure. Le di unas píldoras a mi hija. Está dormida ahora. Hizo una pausa. Me miró fijo. Pero va a despertar muy pronto. Y está muy enferma. Y en ese instante, sentí por primera vez que algo estaba terriblemente mal. Le dije a mi papá lo que la señora había dicho, que por favor apurara el paso. Mi papá ni siquiera volteó a mirarme. Solo apretó el volante y me respondió con voz firme que no podía. Me explicó que esa carretera era peligrosa, llena de piedras, de barrancos, que si aceleraba, el camión podía volcarse, y entonces ninguno de nosotros iba a llegar a ningún lado. Recuerdo que todavía no había terminado de hablar cuando ocurrió. Un ruido horrible se escuchó en la parte de atrás del camión. Algo golpeó con fuerza la carrocería, como si alguien estuviera pateando desde adentro. En ese mismo instante, el radio se apagó. Las luces del camión se apagaron. Y entonces la escuché. Una voz gutural, profunda. La voz de un hombre adulto, ronca, violenta, saliendo de la parte trasera del camión. La anciana empezó a gritar desesperada. Escuché al muchacho forcejear, como si estuviera luchando contra algo mucho más fuerte que él. Mi papá frenó de golpe. Se volteó hacia mí y me gritó algo que nunca olvidé. Cierre el seguro. No mire para atrás. No se baje del camión.
pase lo que pase. Yo obedecí. Mis manos temblaban tanto que casi no pude cerrar la puerta. Vi a mi papá agarrar un cuchillo que siempre llevaba. Se bajó del camión y caminó hacia la parte de atrás. Cuando abrió, los gritos fueron peores. Golpes, forcejeos, un sonido seco, como de algo golpeando metal. De pronto mi papá regresó. Dio unos pasos hacia la cabina y me miró directo a los ojos. Hijo, vea lo que vea. No se vaya a bajar del camión. Y volvió atrás. Yo intenté taparme los oídos. Intenté no escuchar. Intenté no imaginar. Pero no pude. Mi curiosidad, mi miedo, fueron más fuertes. Me acerqué lentamente a la ventanilla. Y miré. Vi a mi papá y al muchacho sosteniendo a la niña contra el suelo. Ella se movía de una forma antinatural. Demasiada fuerza para un cuerpo tan pequeño. Y entonces lo entendí. La voz de hombre salía del cuerpo de la niña. Su boca se abría de una manera que no era normal. Sus ojos no parecían mirar nada. De pronto, todo cambió. La niña dejó de forcejear. Su cuerpo se relajó. Y con una voz suave, una voz de niña, nos dijo que por favor nos fuéramos. Que nos fuéramos de ahí. La anciana empezó a gritar otra vez que aceleráramos. Que no perdiéramos tiempo. En ese instante, las luces se encendieron de nuevo. El radio volvió a sonar. Mi papá se subió al camión y arrancó a toda velocidad. Nunca lo había visto así. Su cara estaba pálida. No me respondió una sola pregunta. Solo manejaba. Más rápido. Más rápido. El camión saltaba por las piedras. 2 veces estuvimos a punto de caer por un barranco. La anciana no dejaba de gritar. No se detenga. No se detenga. Llegamos al pueblo. Mi papá les preguntó dónde los dejaba. La anciana volvió a decir que no se detuviera. Mi papá avanzó un poco más. Volvió a preguntar. Y ella repetía lo mismo. Hasta que mi papá frenó de golpe. En ese momento, los 3 se bajaron corriendo. La niña fue la primera. Detrás de ella el muchacho flaco. Y por último la anciana, cojeando. Se metieron entre los arbustos. Y desaparecieron. Esperamos unos minutos. Ninguno volvió. Nos fuimos a casa en silencio. Esa noche, escuché a mi papá llorar. Nunca antes lo había oído así. Me acerqué a la puerta y escuché cuando le contó todo a mi mamá. Le dijo que cuando abrió la parte de atrás del camión, la niña estaba flotando, horizontal, en el aire, que de ella salía esa voz de hombre, que el muchacho apenas podía sostenerla, y que él también tuvo que luchar contra ella. Desde ese día, nunca volvimos a recoger a nadie en la carretera. Si esta historia te dejó una sensación extraña, no es casualidad. En este canal seguimos contando relatos reales y testimonios que no todos se atreven a escuchar. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada historia. Antes de despedirme quiero enviar un saludo especial para Jairo, Estefanía y Luisa, que siempre están aquí escuchando cada historia. Nos vemos en la próxima.